Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el abogado Ismael Quintana. Él es catedrático universitario experto en Derecho Constitucional. Doctor Quintana, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Pues yo quisiera iniciar este diálogo precisamente con estas actuaciones al interior de la Asamblea Nacional. Hay firmas para ya no proceder con los juicios políticos a quienes fueron funcionarios en el gobierno de Guillermo Lasso. Al parecer la intención sería precisamente adelantar y proceder lo antes posible con un juicio político a la canciller de la República, también a la ministra del Interior, Mónica Palencia, quizás a la canciller. Fundamentalmente ha trascendido en estos días la posibilidad de que en caso de que el presidente Daniel Noboa pida licencia o tenga que pedir licencia, este tema también ya lo aclararemos más adelante con usted, para presentarse a una reelección en el año 2025, él podría encargar la presidencia de la República a la canciller Sommerfeld. Muy buenas noches, escuchamos sus criterios, bienvenido. Buenas noches, Roxana, un abrazo para usted, por supuesto, un saludo para quienes nos están escuchando y si corresponde mirando a través de Antena 1. Bueno, usted plantea varias cosas, ¿no? Lo primero que usted pone sobre la mesa es esta actitud de la legislatura o esta decisión de la Asamblea Nacional de haber retirado, en el caso de algunas bancadas, las firmas de apoyo, de respaldo a las acusaciones constitucionales que en su momento se plantearon contra 3 o 4 exministros y secretarios de Estado del gobierno del expresidente Lasso. Una muestra más y una vez más de que en la Asamblea no se intenta fiscalizar nada, es decir, que en la Asamblea la fiscalización es en todo caso y en el mejor de los escenarios a la carta, ¿no? Como si esto fuese un chiste. Entonces, mañana planteo juicio político contra X y Z exministro, y el día de mañana, como ya me peleé con quien fue originalmente mi aliado político, entonces ahora sí voy tras las cabezas de algunas funcionarias, de algunas ministras de Estado, en este caso que integran el gabinete del presidente Noboa. Más allá de que la ley orgánica de la función legislativa permite a partir de 2020 esta idea del retiro de las firmas y de dar marcha atrás a las solicitudes de juicio político, sabemos que detrás de esto hay una intención, y la intención que usted bien ha planteado, y yo concuerdo con eso, es avanzar o acelerar en eventuales juicios políticos con miras a buscar si hay los votos para la censura y destitución de funcionarias que están en el cargo, ¿no? Y ese es el caso que se ha dado en esta tarde. La Comisión de Fiscalización ha calificado la acusación constitucional contra la canciller Sommerfeld y se sustanciará ese juicio político en las siguientes semanas. Habrá que ver si luego no solamente hay argumentos y pruebas que determinen si la canciller ha incurrido o no en responsabilidad política, es decir, si la funcionaria ha incurrido o no, según el artículo 131 de la Constitución, en incumplimiento de sus funciones. Y luego, lo que más importa en los juicios políticos, los votos, ¿no? Porque más allá de las razones, los fundamentos, las pruebas, las alegaciones, lo que manda son los votos. Y ocurre que la Constitución de Montecristi exige un quórum bastante elevado para la censura y destitución de ministros de Estado, 2/3, 92 votos, que no sé si los tenga hoy la oposición del gobierno del presidente o al gobierno Ahora, del doctor presidente Noboa. Quintana, Y luego de eso, pues veremos cuál es el destino del juicio político a la ministra del Interior, que me parece francamente traído de los cabellos, del juicio político a la ministra Palencia. Ahora, doctor Quintana, como usted dice, parecería juicios hechos a la carta, responden sin duda alguna a coyunturas políticas, a intereses políticos. Y aquí vale la pena Efectivamente. alguna reflexión suya respecto de los límites entre el tema jurídico y el tema político en lo que tiene que ver a un juicio político. Esperar que las consideraciones jurídicas sean tomadas en cuenta es difícil pedir en un juicio político, porque es un juicio político y, como usted dice, va a depender de los votos. Sí, lamentablemente ese límite que usted plantea no se produce en el caso ecuatoriano, donde más allá
de que la Constitución fija unas pautas, unas reglas, unas causales, la ley desarrolla un procedimiento que hay que seguir y se establecen unos quórum bastante altos en el caso de la mayoría calificada que se requiere para la censura y destitución de un ministro de Estado. Usted sabe que detrás de esto la motivación no va a ser jurídica, sino básicamente política. Y al día de hoy sabemos que usted tiene un enfrentamiento permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo ha encontrado por A o B razones. Las razones en esto lamentablemente no importarán, sino la fuerza de los votos. Habrá que ver, insisto, entonces si la oposición consigue los 92 votos mínimos que requiere para eventualmente avanzar a una censura y destitución de la canciller de la República. Entiendo que la acusación constitucional se ha presentado por una razón que ni siquiera tendría que ver con el tema, la embajada de México acá en Quito y ese tipo de cosas. Entonces habrá que ver cuáles son los elementos de cargo que le van a imputar o que pretende la Asamblea imputarle a la canciller de la República. En todo caso, insisto, detrás de esto hay una motivación política y la motivación política es ir tras la cabeza de aquellos ministros, de aquellos funcionarios del gabinete de Noboa que de algún modo resultan ser probablemente los más visibles, los más útiles o los más cercanos al jefe del Estado. Y solo quiero aclarar una cuestión, porque usted ponía sobre la mesa otro tema, que en los últimos días ha sonado la idea de que Noboa podría hipotéticamente encargarle la presidencia de la República a la canciller Sommerfeld. Con las circunstancias actuales, eso es constitucionalmente imposible. Ahí, digamos, habrá que ver cuál va a ser la decisión que va a tomar el presidente Noboa, si va o no va a acogerse o a solicitar una licencia sin sueldo durante la época de la campaña electoral, toda vez que el Procurador General del Estado parece que nos regresó a Semana Santa y, digamos, en un acto muy bueno de un lavado de manos, haciéndola de Poncio Pilatos, decidió abstenerse de emitir un pronunciamiento cuando la competencia del procurador, al menos a mi juicio, estaba absolutamente clara. A nadie le pidió al procurador interpretar la Constitución por si acaso. Al procurador se le pidió interpretar el artículo 93 de la ley electoral a la luz de unas reglas jurisprudenciales que están vigentes desde el año 2010 y que emanan de la Corte Constitucional. Entonces, lo del procurador, desde mi punto de vista, no tiene presentación. Yo habitualmente suelo comulgar con los pronunciamientos de Procuraduría, pero en esta ocasión me parece que el procurador actuó igual, sobre la base de más que un cálculo jurídico, un cálculo político. Ahora, sobre la base de eso, el presidente tendrá que decidir entonces, porque como nadie le ha dicho si debe o no debe acogerse una licencia, la cuestión queda en manos de él. Si el presidente se acoge a una licencia en la época de campaña. Pero lo que dice la Procuraduría, Dígame. doctor Quintana, es que queda en manos del Consejo Nacional Electoral, que ahora el Consejo Nacional Electoral es el responsable de una decisión, aunque cuando se le consultó el Consejo Electoral también dijo que no tenía competencia y que no le correspondía. Pero ahora lo que dice la Procuraduría es: yo no tengo competencia, ahora quien verá es el CNE. A ver, yo creo que hay que aclarar varias cosas. El procurador se estima incompetente porque él cree que el presidente de la República le ha planteado una consulta que implicaría, a juicio del procurador, entrar en el campo de la interpretación constitucional. Esos señalamientos, desde mi punto de vista, no tienen sentido jurídico. Yo no comparto en esta ocasión el dictamen abstentivo del procurador por la razón que le acabo de dar. Al procurador nadie le pidió entrar a interpretar la Constitución. En primer lugar, porque la norma de las licencias en épocas de campaña electoral no está normada en la Constitución, está normada en la ley. Es un problema a nivel legal. Y hasta donde yo sé, el artículo 237 de la Constitución y los artículos 3 letra E y 13 de la ley de la Procuraduría General del Estado le dan la competencia al procurador de hacer interpretación de la ley. Entonces, por ahí un poco el tema más bien, la respuesta es más política que jurídica. Supongo yo que el procurador calculó que tal vez si le daba la razón al presidente Noboa, al día siguiente él era uno de los enjuiciados políticamente en la Asamblea Nacional. Lo que demuestra, lo digo con mucho respeto, pero también un franco desconocimiento del procurador del sistema de juicio político, porque si se planteaba un eventual juicio político contra el procurador, ese juicio político lo estaba resolviendo la próxima Asamblea Nacional de aquí en un año o en un año y medio al menos. En un año este tema ya no era de interés de ninguna legislatura, pero
punto aparte de eso, sí, el procurador dice, además yo no me quiero meter en un asunto que es electoral y que además, habiéndose iniciado el calendario y el proceso electoral, es de competencia del CNE porque ningún otro estamento ajeno a la función electoral puede interferir en el transcurso o en el desarrollo del proceso electoral. El procurador se vuelve a equivocar en esto porque el proceso electoral, claro que está en marcha, pero una decisión del procurador no hubiese supuesto desde ningún punto de vista interferencia en el desarrollo del proceso electoral. En todo caso, él le lanza la pelota al CNE. El problema es que el CNE ya emitió, como usted dijo, una respuesta cuando el procurador le pidió un criterio para emitir su dictamen. Y el CNE, claro que dijo, y con mucha razón, que no tiene competencia para interpretar la ley. Es cierto, el CNE no tiene potestad consultiva como sí la tiene el Procurador General del Estado. Pero el CNE dice dos cosas para mí importantísimas. Primero, le dijo al procurador que hay que tener en cuenta que existe una sentencia interpretativa de la Corte Constitucional del año 2010 que claramente determina cómo se han de computar los periodos de elección y de reelección en elecciones que se dan en contextos de muerte cruzada. Eso es lo primero que le dice el CNE. Y lo segundo, que es fundamental, el artículo 93 de la ley electoral, a juicio del Consejo Nacional Electoral, debió haberse interpretado de modo exegético, de modo literal. Si usted toma esas palabras del CNE o ese criterio del CNE, a mí me parece que la respuesta del CNE está clarísima. Yo pienso que el CNE, más allá de que sostuvo que no tiene competencia para dar un pronunciamiento, digamos, claro, certero sobre el tema, porque no la tiene, insisto, pero el CNE da dos razones fundamentales o dos argumentos que a mí me parece que comulgan con la tesis del presidente de la República de que finalmente no requiere acogerse a un régimen de licencia porque constitucional y legalmente el presidente no está yendo a una o no está optando por una reelección. Entonces, si es que llegada la época de la campaña electoral, porque por si acaso la obligación de acogerse a la licencia no es desde la inscripción de la candidatura, eso es algo que se planteó con la Constitución del 98 y que desapareció en el año 2008, es cuando arranca la campaña electoral y mientras dura la campaña electoral. El presidente tendrá que decidir entonces si se acoge o no se acoge al régimen de licencia. Si es que decide no acogerse al régimen de licencia, el presidente puede hacer campaña electoral mientras simultáneamente desempeña el cargo de presidente de la República, porque eso es un asunto que a mi modo de ver haya un fundamento jurídico en la sentencia interpretativa de la Corte Constitucional y en el propio artículo 93 de la Ley Orgánica Electoral. Pero si por otro lado el presidente decide acogerse a un régimen de licencia sin sueldo y dice no, bueno, más allá de que yo no obtuve respuesta de la Procuraduría y de que no tengo la obligación jurídica de acogerme a una licencia, si yo lo hago porque yo estimo que por razones de igualdad, de una competencia electoral en similitud de condiciones con el resto de candidatos, voy a solicitarle a la Asamblea Nacional la obtención de la licencia, la única funcionaria que le puede reemplazar en ese hipotético caso de ausencia temporal no es la canciller, no es la ministra Palencia, no es el viceministro Torres, no. La Constitución determina claramente a quién le correspondería sucederle en ese caso. Y es la vicepresidenta de la República, que es la señora Abad, nos caiga bien o nos caiga mal a todos. Mientras las circunstancias se mantengan como están, la señora sigue siendo vicepresidenta de la República. Y ella es la llamada a sucederle en un caso de ausencia podríamos temporal. Entender entonces, doctor Así Quintana, que este tema de la canciller Sommerfeld o de cualquier, es una especulación que no tiene fundamento en la Constitución. Ahora podríamos entonces entender, de acuerdo a lo que usted nos comenta, es que en caso de que el presidente inscriba su candidatura y no pida esta licencia, el Consejo Nacional Electoral simplemente procederá y continuará con el proceso electoral. O sea, no habría observación alguna ahí. A ver, lo que pasa es podrían que interponerse? no puede haber observación, porque el propio Consejo Electoral se ha estimado incompetente para interpretar la ley electoral. Entonces, el Consejo Electoral no es el órgano que le pueda exigir al presidente no acogerse a una licencia sin sueldo en época de campaña electoral. Pero si lo acaba de decir el propio Consejo Electoral. ¿Podría alguien solicitar, doctor Quintana, su opinión Nadie. a la Corte Constitucional? La Corte Constitucional en este caso solo podría pronunciarse si es que alguien presenta una demanda de interpretación constitucional, una que se llama acción de interpretación constitucional, pero las acciones de interpretación constitucional
no las puede plantear cualquiera. Son solamente o están solamente legitimadas las funciones del poder del Estado y los máximos representantes de las funciones del poder del Estado. ¿A quién le va a interesar esto? ¿A la función judicial? ¿A la función electoral? ¿A la función de transparencia? El Ejecutivo, vea, yo creo que el peor error que podría cometer el presidente, perdón, si es que ya ni el procurador le ha hecho caso, el peor error que podría cometer Daniel Noboa es llevar una acción de interpretación a la Corte, una Corte que Pero el en este CNE, tema es absolutamente el impredecible, CNE no ¿no? podría Por si acaso. solicitar. Entonces la Corte, ¿quién? ¿El El Consejo CNE, Nacional Electoral? esta interpretación. Sí, podría eventualmente, sí, podría plantear el CNE una acción de interpretación ante la Corte Constitucional. Ahora, más allá del tema de la legitimación, tendríamos un problema de fondo. Y el problema de fondo es que una acción de interpretación constitucional en esas condiciones carecería de objeto. ¿Qué respuesta podría llegar a dar la Corte Constitucional? La Corte podría decirle al consultante o al accionante que la regla de obtención de licencia sin sueldo en época de campaña electoral no está establecida en la Constitución, sino en la ley, y que la acción de interpretación constitucional está prevista para interpretar las normas que forman parte o que integran la parte orgánica de la Constitución, porque eso es lo que dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccional. Entonces la Corte podría estimarse incompetente para resolver esa acción de interpretación y la podría desestimar. Entonces la Corte tampoco es aquí quien tiene la competencia para dirimir este problema o esta duda. Insisto, yo, más allá de que el procurador ya ha dado una respuesta, estimo que el funcionario competente para dilucidar esto era y sigue siendo el Procurador General del Estado. En esto la Corte Constitucional no tiene ninguna vela en el entierro. Pero es que el Procurador ha emitido dictámenes en otros temas donde abiertamente ha interpretado y aplicado no solamente norma constitucional, sino sentencias de la Corte. Por ejemplo, cuando dijo que es viable suspender el juicio político a la fiscal general del Estado, ¿qué aplicó para decir que la fiscal no podía ser enjuiciada políticamente mientras esté en etapa de gestación o en periodo de lactancia? La jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la tesis o que desarrolla la tesis de la estabilidad laboral reforzada para las mujeres que se encuentran en estas condiciones. ¿Alguien acaso cuestionó que el procurador estaba haciendo interpretación de la Constitución por el mero hecho de aplicar jurisprudencia a la Corte en sus dictámenes? No, eso habría sido una absoluta locura. Entonces, insisto, y quiero aclarar también, la obtención de la licencia no es ni requisito, ni inhabilidad, ni prohibición de inscribir una candidatura a dignidad de elección popular. ¿Qué quiero decir con esto? Que el momento en que Noboa decide inscribir su candidatura a la presidencia de la República, el Consejo Electoral no puede negarle o no puede no calificarle la petición de inscripción de candidatura argumentando que él tiene que acogerse a un régimen de licencia sin sueldo, porque eso no está previsto como requisito ni inhabilidad ni prohibición para inscribir la candidatura. Vuelvo a aclarar, la licencia se obtiene el momento en que arranca la campaña electoral y mientras dura la campaña electoral. Por eso yo le hago presente, esto decidirá el presidente Noboa. Ya que todo el mundo se le ha lavado las manos, el jefe del Estado podrá decidir él solito si es que voluntariamente se acoge o no se acoge a una licencia que, a mi juicio, al día de hoy, él no tiene obligación de obtenerla. Yo me mantengo en mi posición jurídica. Yo soy de los que ha sostenido que Daniel Noboa, por disposición jurisprudencial de la Corte Constitucional, no optaría en este hipotético caso por una reelección, sino para una elección para su primer periodo, y que la norma legal exige la licencia solo en casos de reelección. Por lo tanto, a mí me parece que jurídicamente la respuesta está, Ahora, digamos, absolutamente clara. otro de los temas que se ha hablado en estos días respecto de esto es la posibilidad de que el presidente pida vacaciones, pero también se ha dicho respecto de esto que en caso de que él tomaría vacaciones no podría hacer campaña electoral. A ver, no. Lo que pasa es que entraríamos en el mismo escenario de una licencia. Las vacaciones, la licencia o cualquier circunstancia de fuerza mayor o de caso fortuito, una enfermedad o cualquiera de estos eventos que le impide a él desempeñar el cargo por hasta un periodo de 3 meses, se va a considerar ausencia temporal. Es decir, quien les
aconsejando, ojalá no sea esta Asociación Mundial de Juristas que ahora le ha dado haciendo el decreto de estado de excepción, ojalá no sea, pero quien le esté aconsejando al presidente tomar vacaciones para en esa época hacer campaña y que con eso se le haga creer al jefe del Estado que no se trataría de un caso de ausencia temporal. Vea, es una persona que no ha abierto la Constitución. Si el presidente pide vacaciones para efectos de hacer campaña, eso se llama licencia. Es una licencia. Y es una licencia por una, digamos, en este caso, por vacaciones. El efecto jurídico va a ser el mismo. Si él se va de vacaciones o pide licencia para hacer campaña, el efecto jurídico es el mismo. Hay una ausencia temporal que tendrá que ser subsanada o cubierta por quien la Constitución determina que es el llamado a reemplazar al jefe del Estado, que es el vicepresidente de la República. Así que al presidente le quedan muy pocas opciones para evitar lo inevitable, que es que la señora Abad asuma la presidencia de la República con todos los poderes que la Constitución le da al presidente, por si acaso. Así sea durante 30 o 45 días, la señora Abad será la presidenta de la República si es que el presidente decide él acogerse a una licencia sin sueldo en época de campaña electoral. Por eso yo creo que la posición más sensata del jefe del Estado debería ser inscribir su candidatura y hacer la campaña electoral mientras es presidente de la República. Ahora, lo que sí deberá el presidente cuidar es no incurrir en las infracciones electorales que se tipifican como graves y muy graves en los artículos 278 y 279 del Código de la Democracia. Es decir, cuidado con estar inaugurándome obras y mezclándome los temas de gestión de gobierno con temas de campaña electoral. O cuidado con estar haciendo proselitismo político a favor de su candidatura en eventos oficiales del gobierno. Y me parece que ahí el presidente tendrá que absolutamente separar las dos condiciones. Habrán actividades que tendrán que ser llevadas adelante en su calidad de dignatario de elección popular, de presidente de la República, y habrá otras circunstancias en las cuales él podrá, en su tiempo libre, en las tardes, en las noches, en algún fin de semana, fuera del horario de trabajo que él se plantee, podrá hacer sus actos de proselitismo político como cualquier otro candidato o aspirante a la presidencia de la República. Pero repito, Roxana, quedará eso en manos del jefe del Estado. Pero si él decide acogerse una licencia, cosa que yo no le recomendaría, dadas las condiciones políticas que hay entre él y su vicepresidente, la señora Abad es la única que asumirá la presidencia. No hay ni canciller, ni ministro Palencia, ni ningún otro funcionario que pueda asumir la presidencia de la República, por si acaso. Un ministro de Estado asume la vicepresidencia de la República solo ante un caso de ausencia temporal del vicepresidente de la República. La señora Abad está absolutamente presente y está ejerciendo las funciones que el jefe del Estado le ha designado en Israel. Bien, doctor Quintana, tenemos ya que cerrar este diálogo. Agradecerle por habernos acompañado. A usted, Roxana, buenas noches, un abrazo. Muchísimas gracias. Ha sido el doctor Ismael Quintana.